Bien, así que dicho esto, hemos venido hablando hace ya 3 sermones en Romanos 8 sobre el ministerio del Espíritu Santo. Y hemos dicho, para resumir un poquito y retomar, porque paramos 2 semanas con la serie, vamos a recordar un poquito lo que hemos mencionado de cuáles son los ministerios del Espíritu Santo. En primer lugar, dijimos que el Espíritu Santo es quien nos conduce a Cristo, Él es el que nos trae a Cristo. Nosotros no vinimos a Cristo por nuestra iniciativa. Nosotros no vinimos a Cristo porque fuimos muy inteligentes o muy sensibles o muy buenas personas. No, esto es por gracia y fue porque el Espíritu de Dios nos condujo hacia Él. No queríamos tomar cristomicina y el Espíritu Santo trajo convicción de que era lo que realmente necesitábamos para ser sanos de nuestro problema llamado el pecado. En segundo lugar, dijimos que el otro ministerio del Espíritu Santo es gobernarnos desde adentro. El Espíritu Santo viene a nosotros para cumplir una labor de gobernante, de sentarse en el trono de nuestro corazón y ser ahora la persona que nos gobierna a nosotros. Pablo lo expresa y veíamos cómo se intercala el tema de la habitación del Espíritu y la habitación de Cristo en nosotros. Pablo llama, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La manera en que Cristo se vino a vivir en nosotros fue a través de su Espíritu Santo, quien envió para que viviera dentro de nosotros. El tercer ministerio del Espíritu Santo es darnos vida. Y decíamos que si en Adán nosotros perdimos la vida espiritual, pero también la vida física, porque a partir de ahí entró la muerte a todos los hombres, el Espíritu Santo trae de nuevo vida espiritual, pero también eterna. Espiritual en el sentido de que ahora vivimos para Dios y podemos relacionarnos con Dios por el ministerio del Espíritu. Pero tendremos también vida eterna y creemos que nuestros cuerpos serán resucitados juntamente con Cristo en su gloria. Y dijimos también que el Espíritu Santo es como un sistema inmunológico, ¿verdad? La persona del Espíritu Santo es como un sistema inmunológico que viene a protegernos del poder esclavizante del pecado. Él está dentro de nosotros, la enfermedad va a querer venir y atacar, pero el Espíritu Santo es ese guerrero, ese sistema inmunológico que está bloqueando todos los ataques del pecado que quieren venir y volvernos a esclavizar a Él. ¿Estamos? Eso es lo que hemos dicho en las últimas semanas alrededor de Romanos capítulo 8. Hoy veremos un quinto ministerio del Espíritu Santo en este capítulo que hemos dicho que es el capítulo del Espíritu Santo en Romanos. Y el quinto ministerio del Espíritu Santo es el siguiente: el Espíritu Santo nos confirma, hermanos, que somos hijos de Dios. No importa de quién eres hijo tú, si tu apellido es Suárez, Quintero, Zuleta, Ramírez, Rodríguez, o no sé, lo que sea tu apellido, si tu apellido es francés, es italiano, es de descendencia árabe, de donde sea tu apellido, hay una realidad que no tenemos todos en común, y es que somos hijos de Dios. Si tú estás en Cristo, eres un hijo de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, paisas o bogotanos, pobres o ricos, y a todos nosotros se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si tú estás en Cristo, tienes al Espíritu Santo y estás bautizado en ese mismo espíritu y eres un hijo de Dios. Hoy vamos a leer desde Romanos capítulo 8, verso 14 hasta el verso 17. Y vamos a ver este quinto ministerio del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu, en nuestro interior, esa realidad de que somos hijos de Dios. Por favor, busquen su Biblia, Romanos 8, verso 14, y vamos a leer hasta el verso 17. Cuando lo encuentre, póngase de pie y acompáñeme en la lectura. Voy a leer en favor de todos desde el verso 14. ¿Lo tiene? Porque todos, de nuevo esa palabrita, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, hermanos, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Señor, que esta mañana tú le asegures a nuestro espíritu, aun si hemos venido con dudas en nuestro corazón de si somos tuyos y si somos tus hijos, si hemos sentido orfandad, si hemos sufrido la orfandad de sentir que por nuestro comportamiento, por nuestra vida, ya tú no nos atiendes y tú no nos amas. O si nos hemos visto a nosotros mismos más como siervos o como religiosos o como personas que hacen algo, pero que no estamos viéndote a ti como Padre. Que hoy el Espíritu Santo nos dé el testimonio inquebrantable de que somos hijos de Dios. Que sea esa voz la que escuchemos a través de tu palabra y de la exposición de ella. Pedimos que por tu Espíritu hagas posible esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, podemos sentarnos, hermanos. Una cosa que llama la atención en este texto es por qué la insistencia, y si usted lee en estos versículos, en muchas ocasiones se nos habla de hijos, hijos de Dios, versículo 14. Son hijos de Dios, versículo 15, un espíritu que los adopta como hijos, versículo 16, él mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, verso 17. En cada uno de los versículos se nos reafirma, se nos recuerda, hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que venir a nosotros y darnos ese testimonio de que somos hijos de Dios? Yo creo que la razón principal es porque muchos de nosotros podemos llegar a dudar en diferentes momentos de nuestra vida si somos hijos o no de Dios. Yo quiero que me acompañen a ver estas fotos, y aquí es de esas cosas que hace uno predicador y los riesgos que uno toma, que se burlen de uno, pero vamos a ver estas fotos, por favor. Y yo quiero que me digan, ese niño que está ahí, si tiene algo de relación con este par de señores. ¿Se parecen algo? Crespito, cabello de oro, ojos azules, tez blanca. ¿Se parece? ¿Y se parece a este otro niño? ¿Sí? ¿En el cabello? ¿En el color de piel? Ok, bueno, hermanos, estos son mis papás. Este soy yo y este es mi hermano. Bien, vamos a aprender. Yo les dije que se iban a burlar, ¿ve? ¿Qué es? ¿Por qué les muestro esto? Porque si nosotros vemos situaciones como estas, podemos llegar a dudar de quién es hijo, ¿verdad? Y mi hermano nació 7 años después de que yo hubiera nacido. Mi hermano es 7 años menor que yo. Y en algunos momentos recibió el bullying por parte mía y de otros de que él era el hijo del lechero, ¿verdad? Y la gente entonces le hacía bullying: usted no se parece a sus papás, usted es mono. Si ustedes lo ven, él es alto, delgado, con los ojos verdes, ahorita le cambiaron un poquito, ¿verdad? Totalmente diferente a mí y a mis papás, por lo menos en su versión ahora. El asunto, mis hermanos, es que podemos llegar a vivir esos momentos en la vida donde digamos, es que yo no me parezco. Donde él podía ver las fotos y recordar las fotos que guardan las mamás allí y decir: yo no soy de esta familia, yo soy el diferente. El asunto es que si nosotros basamos nuestra seguridad como hijos de Dios en las evidencias nuestras, en lo que nosotros podemos ver, en la forma en que nosotros somos o nos parecemos, podríamos llegar a dudar muchísimo de si somos hijos de Dios o no. Podríamos llegar a vivir en medio del miedo. ¿Será que sí soy hijo? Es que yo como que no me parezco a mi papá. Es que Dios es esto y yo soy aquello. Él es así y yo soy asá. Él hace esto y yo no hago eso. ¿Será que yo sí soy hijo de Dios? Entonces, ante ese asunto de que nosotros mismos no podemos asegurarnos esa realidad y que dudamos mucho, Romanos nos ha mostrado que hay unas evidencias indirectas. Los que son hijos de Dios, por ejemplo, viven en santidad o buscan la santidad, pero nosotros no podemos permanecer en esa realidad.
Nosotros decimos, sí, yo lo hago, pero a veces no. Entonces la duda entra porque no siempre podemos parecernos a nuestro Padre. Cuando eso ocurre es cuando se hace necesario recordar que el testimonio más certero que podemos nosotros descansar de nuestra identidad como hijos de Dios no lo podemos encontrar nosotros mismos, sino que proviene de Dios mismo. Cuando el Espíritu Santo es llamado en este texto, en el versículo 15, el Espíritu de adopción, el significado es que el Espíritu confirma y hace real lo que Juan capítulo 1, verso 12 nos dice. Mire lo que dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso, entre otras cosas, significa, mis hermanos, que no todos son hijos de Dios. Los 7.000 millones, creo que es así, de personas que habitan el planeta Tierra no son hijas de Dios. Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Es a los que creen en su nombre que el mismo Dios les dio el derecho de llamarse sus hijos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y se llama el Espíritu de adopción, es cuando nosotros podemos tener certeza de esa realidad. Porque si hemos creído en Cristo somos hijos, pero dudamos. Así que se hace necesaria la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, diciéndonos: eres hijo de Dios. Ahora bien, usted lee esto y tal vez esto le causa más dudas, porque usted dice, pues, hijo de Dios, no, porque yo he sido realmente más bien como recibido como hijo, yo soy adoptado, ¿verdad? Y puede venir como esa duda: hijos, no somos. Y mis hermanos, sé que entre nosotros hay varios hijos, jóvenes y adultos aún en esta iglesia, quienes han sido adoptados. Todos ellos son amados profundamente por sus padres, con un amor inquebrantable, con un amor verdadero, inconmovible, tan grande y a veces hasta mayor como si hubieran nacido en esa casa y en medio de esa familia. Y así es como sucede también con Dios. Esta realidad de la adopción es una realidad inmensa, es una realidad firme, es una realidad legal, es una realidad profunda, fuerte y sentida en el corazón mismo de Dios. Y yo sé que algunos de esos hijos que están en hogares que fueron entregados a una adopción, a hogares, en algún momento batallan o batallaron con esa realidad, con la duda. Como les digo, hay varios aquí entre nosotros, hermanos, que han adoptado niños o hijos que han sido adoptados por padres. Y ellos han luchado, sobre todo en los momentos de adolescencia, cuando llegan a encontrar que no se parecen a sus padres, que como en esta foto, mamá, y yo miro a mamá y no encuentro como que mamá es así, yo asá, y entra la duda y batallan con el temor, con el miedo. Y el tema, mis hermanos, es cuando llegan a esa etapa en la vida en que se cuestionan si realmente son hijos y si son amados, es porque han buscado evidencias de eso, han visto las evidencias externas de eso. Han visto si se parecen, han visto los papeles, han visto, no sé, la realidad externa, y ellos han buscado evidencias afuera de esa verdad. Pero lo que les da convicción a los hijos que han sido adoptados de saberse plenamente y sentirse plenamente hijos de Dios fue el testimonio de sus padres. Ver el amor de sus papás, ver el compromiso de ellos, ver su inversión de tiempo, su inversión de dinero, su inversión de recursos, su inversión también de lágrimas, sus abrazos, sus besos, las palabras de afecto que daban hacia ellos. Es esas cosas las que terminan convenciendo a esos hijos que fueron dados en adopción de que ellos son mis papás. Yo no puedo dudarlo. No es lo que ellos piensan acerca de sí mismos, es lo que ellos vienen a darle a ellos, a estos hijos, sobre la evidencia de que son hijos en esta familia. Mis hermanos, es igual con Dios. Lo que nos convence en definitiva de que somos hijos de Dios no es nuestras evidencias, no son nuestros parecidos y lo que nosotros tratamos de identificar. Eso nos va a llevar al temor, eso nos va a llevar a la duda. Lo que en realidad nos asegura a nosotros que somos hijos de Dios es cuando el Espíritu Santo da testimonio de esa verdad y la confirma dentro de nuestros corazones. Somos hijos de Dios.
El texto nos va a aportar 5 evidencias de ese testimonio que básicamente es como la experiencia de un testigo frente a un jurado que se para y dice: yo doy fe de que esto es una verdad, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Así es el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Él es como un testigo ante la corte de nuestro corazón para decirle: eres hijo de Dios por estas 5 razones. Hoy vamos a estudiar 2 de ellas y la próxima semana las siguientes 3. El versículo 14 nos da la primera verdad o la primera evidencia de nuestra adopción como hijos de Dios. Y es que el Espíritu Santo nos guía a la santidad. Si usted ve, el versículo 14 está vinculado al versículo 13. Hay una razón, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo que se nos está presentando, si hay un porqué, es una razón previamente. Hay una razón para esto, y es lo que se nos está diciendo es que en el versículo 13 se nos está llamando, el versículo que memorizamos, a dar muerte a los deseos o a los malos hábitos del cuerpo. Y esto, entre otras cosas, mis hermanos, nos ayuda a ver un poquito más claro este panorama, porque no es que nosotros usamos al Espíritu Santo para matar al pecado. Recuerda que el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Así que no es que nosotros, cuando el texto dice que por el Espíritu hagan morir las obras de la carne, o por el Espíritu hagan morir los malos hábitos del cuerpo, no es un asunto de que es como un arma que yo tengo y la uso, no. Sino más bien el versículo 14 nos ayuda a aclarar de qué se trata esta muerte. Y es que lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo nos guía a nosotros hacia esa muerte que da vida. En otras palabras, el Espíritu Santo es como el comandante que nos enfila hacia la batalla contra el pecado. Él es el director de la orquesta, Él es el comandante, el general de este campo de batalla, de este ejército contra el pecado. Así que cuando el texto dice por el Espíritu hacen morir, es porque el Espíritu es quien nos guía a pelear contra el pecado. Terminamos por esa guía del Espíritu Santo odiando lo que Dios odia y amando lo que Dios ama. Hay un dicho muy popular que se dice: de tal palo, tal astilla. Ese dicho es básicamente un dicho para vincular la relación de papá e hijo, ¿verdad? Igualito al papá, de tal palo, tal astilla. Y son básicamente un dicho que trata de mostrarnos la realidad de que somos parecidos. Martín, por ejemplo, ama lo mismo que yo. Él le encanta que yo le dé medio limón y se lo come así enterito. Acaba uno y sigue con el otro sin ningún problema. Hace caras, llora, pero es feliz comiendo limón, igual que yo. De tal palo, tal astilla. Él terminó amando lo que yo amo y no le gusta lo que a mí no me gustan muchas cosas. De la misma manera, mis hermanos, los hijos de Dios terminamos amando lo que ama Dios y odiando lo que odia a Dios. De tal manera que nuestra batalla contra el pecado es porque la guía del Espíritu Santo nos va produciendo en nosotros que el pecado se convirtió en nuestro enemigo. Porque si es enemigo de Dios y si Dios odia el pecado, yo también ahora lo odio. Porque de tal palo, tal astilla. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Podemos tener certeza de que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo cambia nuestros afectos internos. El Espíritu Santo nos hace ver que cosas que antes veíamos normal, naturales, buenas, ahora las vemos con repulsión y decimos: no, yo hacía esto, no, yo rechazo ahora esto, no quiero vivir en este estilo de vida, no quiero hacer esto. ¿Quién produjo eso? El Espíritu Santo, y esa es una evidencia que el Espíritu da a tu espíritu de que ahora eres hijo de Dios, porque ahora estás amando lo que tu papá ama y odiando lo que tu papá odia. Esa es la primera evidencia que nos entrega el Espíritu Santo. Pero hay más. La segunda evidencia del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo cambia el miedo por la confianza. ¿Conocen los Kinder Sorpresa? ¿Verdad? Yo estoy en esa etapa en que mis hijos son súper fan de los Kinder Sorpresa. Entonces por lo menos es uno por semana. Y como son hermanitos y están muy junticos, entonces les compramos 2. Ellos van con esa ilusión de abrirlo y ver qué están saliendo. Ahorita están saliendo los superhéroes, ¿verdad? Dentro de los huevitos. Y el tema es que los últimos que le han salido a Martín, que es el niño mayor, es el mismo. Siempre le sale Flash. Entonces como que, no, me salió otra vez este.
Y él quiere cambiar con su hermanito que ya tiene al Guasón y que tiene a otro personaje ahí, a Batman. Y él dice, ay, cámbiame lo que tú no tienes. Y Juan Diego dice, no, te salió ese, ¿verdad? No, mío, tuyo, mío, dice Juan Diego. Así son los Kinder Sorpresa, ¿verdad? Uno no puede cambiarlos, le tocó, le salió, ¿verdad? Se ilustra, mis hermanos, que en una oportunidad había un niño que le hacían bullying en el colegio por ser adoptado. No hay personas más crueles en el mundo que los niños, ¿sí o no? Súper crueles. Y los niños, estos niños en el colegio decían, esos señores algún día no van a volver por ti, te van a dejar porque ellos no son tus papás. Y el niño empezaba a escuchar eso día tras día, y entonces empezó a conmoverse su corazón, a entristecerse, y llegaba a la casa aburrido, no hablaba, estaba rebelde con sus padres, ¿verdad? No les hablaba. Y los padres empezaron a notar esto hasta que preguntando se dieron cuenta de esta realidad. Lo llamaron, lo sentaron en sus piernas y le preguntaron, ¿qué te pasa? El niño le relató el caso. Todos los días, cuando suena el timbre, mis amigos me dicen, hoy no van a venir por ti, porque esos señores no son tus papás. Y yo me lleno de miedo porque viene el uno por su amigo, viene por mi otro amigo y tú no has llegado, y me empiezo a llenar de miedo. Porque ellos dicen que yo no me parezco a ti, que yo no soy tu hijo. El papá lo sienta sobre sus piernas y le dice lo siguiente: ¿sabes una cosa? Todos esos niños que te dicen eso son como un Kinder Sorpresa para sus padres. A sus papás les cayeron encima, les tocó recibirlos como hijos. Pero a ti teníamos unos 20 Kinder Sorpresas abiertos y dijimos, queremos a este. A los demás niños les tocó sus papás, pero a ti, nosotros te elegimos entre muchos. Y a partir de allí el niño cobró ánimo y esperanza. Mis hermanos, glorioso amor de nuestro Padre, que nos eligió a nosotros entre muchos. Te eligió a ti, me eligió a mí, pudiendo haber elegido a otros más buenos, más santos, con más dinero, con más educación, con lo que fuera, más pilosos, más inteligentes, pero te eligió a ti y me eligió a mí. ¿Por qué? No sé, pero me eligió. Y como le hemos dicho, no nos eligió porque le tocó. Nosotros no somos el gordito tronco para jugar fútbol que en el pica y monto lo escogen al final. ¿Se han visto eso? Que cuando hay partido de fútbol empiezan a escoger los mejores. Primero aseguramos el arco, los arqueros, luego los mejores delanteros, y al final quedaron estos dos, pues coja cualquiera, y yo uno para aquí, el otro para allá. Muchas veces nosotros pensamos en la elección de Dios como que Dios dijo eso, pues Gustavo, pues venga pues para acá, ¿verdad? Para que no se quede por ahí solito. No, mis hermanos, no es así, no es así como Dios nos eligió. De hecho, Dios nos eligió antes de que existiéramos. ¿Puede pensar en eso? Dios te eligió desde antes de que fundara este mundo para ser adoptado como su hijo. Mira lo que dice la Escritura en Efesios. Dios nos escogió en Él. No fuiste un Kinder Sorpresa que le salió y le tocó decir Dios, otra vez, tocó este. No. Él tenía muchos Kinder Sorpresa y Él te eligió a ti, dijo, quiero a este para hacerlo mi hijo. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió porque le tocó, porque pues había que hacerlo. No, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Tú no fuiste elegido porque a Dios le tocó, tú no fuiste elegido porque no tenía más alternativa. No, Dios te eligió por el puro afecto de su voluntad, bajo su buen propósito y en amor, desde antes de que tú existieras y pudieras haber hecho algo bueno o algo malo. Antes de todo eso. Porque tú no eres hijo de Dios, ni yo soy hijo de Dios porque somos muy buenos. Dios dijo, este que es muy bueno, yo lo voy a elegir. No,
Antes de que existiera el mundo, Él te eligió a ti para que fueras su hijo. Y esta es la clase de cosas que nos está presentando el texto en Romanos, que somos hijos de Dios por adopción. Y eso no es menos, es más. Si tú estás aquí y eres un hijo adoptado o tienes un hijo adoptado, ese hijo es más. Debes sentir mayor gozo porque todos somos adoptados en realidad. Todos nosotros somos adoptados. Dios nos adoptó según el buen propósito de su voluntad. Mis hermanos, comenta F.F. Bruce acerca de esta práctica de adopción en el mundo romano y dice lo siguiente: en el mundo romano del primer siglo después de Cristo, un hijo adoptado era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su estado. No era tan siquiera un poquito inferior en estado a un hijo nacido en el curso ordinario de la naturaleza, no. Y bien podía disfrutar más plenamente el afecto del Padre y reproducir más dignamente el carácter del Padre. No somos menos al ser hijos adoptados de Dios, disfrutamos plenamente de esa realidad. Mis hermanos, antes de que el Espíritu Santo nos condujera a Cristo, nosotros no vivíamos como hijos de Dios. Vivíamos, como hemos visto en Romanos, como esclavos del miedo. Vivíamos temerosos, porque aún nuestros actos religiosos eran basados por el miedo. Nos sentíamos obligados a ganarnos el favor de Dios. Éramos esclavos de ritos religiosos que la religión nos imponía y vivíamos temiendo el castigo. Dios me va a castigar, Dios me va a castigar. Claro, por eso me fue a mirar hoy, porque hoy yo no hice tal cosa, porque yo no fui a misa, porque yo no hice esto o lo otro. Y vivíamos en medio de un miedo y de un temor por nuestro mal rendimiento. Pero ahora, por la obra del Espíritu Santo, ya no tenemos mente y corazón de esclavos. Ya no tenemos mente y corazón de esclavos, pues Jesús, como hemos visto, pagó el precio de nuestra libertad. Y hemos sido adoptados como hijos, como parte de su familia. Y ahora podemos tener el corazón confiado de un hijo, porque el espíritu de adopción, versículo 15, el espíritu que hemos recibido no es un espíritu que nos esclavice al miedo, sino el espíritu que nos adopta como hijos. Ya no tenemos que seguir viviendo bajo el temor de que algún día Dios me va a desechar, que Dios se va a olvidar de mí, que Dios me está castigando. No, así no funciona nuestro Padre. Somos hijos, y así como mi hijo, yo lo voy a amar siempre, sea un buen hijo o un mal hijo, lo voy a amar. De la misma manera, yo puedo tener certeza en mi corazón de que Dios me va a amar, si así sea yo un mal hijo o un buen hijo. Tengo seguridad de que mi papá no va a dejar de ser mi papá. Él es mi Padre ahora y siempre. Y ya no podemos vivir esclavos del miedo. El Espíritu no nos guía a la obediencia a Dios a través del miedo al castigo. Hace algunos días me cuestionaba y le pregunté a alguien, a un hermano de los de Venezuela. Yo no podía entender cómo en las últimas elecciones volvió a ganar Maduro. Y les decía, ¿por qué? Si ustedes están aburridos con esta situación, ¿por qué no votan por el otro candidato? O han votado en las otras oportunidades por otros candidatos. Y él me explicaba una realidad. Él me explicaba que en Venezuela existe algo que se llama el voto asistido. Y el voto asistido es que tú, para votar, tú vas acompañado, si quieres, entre comillas, de alguien más que te ayuda a ejercer tu derecho al voto. Entonces, lo que hacen muchas veces es que esas personas están a la entrada de los centros de votación y le dicen, oye, ¿quieres recibir mercado? ¿Quieres empleo? ¿Quieres tal cosa? Tal cosa, voto asistido. Lo acompaña un personaje del gobierno y no sé qué, y le dice, ok, y entonces da testimonio, votó por él, ok, apunten ahí, tal persona, Jorge Martínez, votó por él. La gente dice, es que si no voto por él, lo poquito que tenemos, nos lo quitan. Estas personas lo hacen por miedo. Un pueblo dirigido por el miedo obedece por miedo. Dios, mis hermanos, no hace eso con nosotros. Ese no es nuestro rey, ese no es nuestro Padre.
El Espíritu Santo no nos guía a la santidad a través del miedo. Es que si no, entonces yo no. Si tú no, yo tampoco. No, Dios no es así. Dios no funciona y no coerciona nuestra obediencia y no busca nuestra obediencia a través de infundirnos miedo y temor. De hecho, Él nos dice, no hay nada tan malo que tú puedas hacer para que te ame menos, como no hay nada tan bueno que tú hagas para que yo te ame más. Yo te amo, punto. Dios no nos lleva a la obediencia, a la santidad así, sino como vemos en este pasaje, Dios nos lleva a dar muerte al pecado al convencernos a nosotros de que somos hijos de Dios, al convencernos del amor profundo del Padre y al despertar nuestros corazones como hijos de Dios. Si yo voy en la calle y veo a un niño y le digo, hey tú, ven acá, el niño me va a mirar y va a decir, ve, ¿y este quién es? Pero si yo llamo a Martín y le digo, hey Martín, ven acá, va a venir porque me conoce, porque yo soy su padre y porque Él es mi hijo. La obediencia, mis hermanos, que vivimos nosotros como hijos de Dios es así. Es en razón a la relación que tenemos con Dios que ahora podemos obedecerle. No es basada en el miedo, no es basada en el temor, es basada en la convicción profunda de que somos hijos de Dios. Y claro que voy a obedecer a papá. Y cuando no obedecemos, pues somos hijos rebeldes. Pero no dejamos de ser hijos, somos hijos rebeldes. Y claro que nos va a disciplinar, claro, si Martín no viene, ya sabe qué le va a pasar, ¿verdad? Yo lo voy a disciplinar, pero no por eso deja de ser mi hijo. Y él tiene la oportunidad y la decisión de venir o no. Pero yo voy a ir por él si él no viene y le voy a decir en la casa arreglamos, ¿verdad? Y lo voy a disciplinar y después de eso sigue siendo mi hijo. Le sigo dando de comer, le sigo abrazando, le sigo amando, le sigo llevando al colegio, pagando el colegio y todo lo demás que tiene como hijo, los derechos que tiene como hijo mío. Así es Dios, mis hermanos. Claro que si tú no obedeces te va a disciplinar, por supuesto. ¿Qué esperas? Que te deje así como estás, te vas a perder, te va a ir peor. Él va a ir por mí y me va a disciplinar, pero va a seguir dándome los mismos privilegios que tiene un hijo de Dios. Así nos conduce el Espíritu Santo. Así que hemos visto hoy dos grandes evidencias de que somos hijos de Dios. Número uno, nos damos cuenta a través del testimonio del Espíritu dentro de nosotros que somos hijos de Dios porque Él nos guía a ser como el Padre. Él nos guía a dar muerte al pecado. Él nos guía a dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Y nos convierte y nos hace dentro de nosotros amar lo que Dios ama y odiar como lo que Dios odia. Porque de tal palo, tal astilla. Y número dos, el Espíritu Santo nos convence de que somos hijos de Dios también al hacer dentro de nosotros y al dar testimonio dentro de nosotros de la verdad de que Él es quien nos lleva también a una vida transformada, que Él es el que da testimonio a nuestro corazón de que nosotros somos hijos de Dios, porque cambia nuestro miedo en confianza en Dios. Ya no obedecemos basados en el miedo, ahora somos hijos confiados de Dios. La otra semana veremos otras 3 evidencias, y es que podemos orar, tenemos una herencia y sufrimos. ¿Cómo sufrir es una evidencia de que somos hijos de Dios? La siguiente semana veremos. Así que mis hermanos, déjenme concluir con algunas cosas esta mañana. Primero, el ministerio del Espíritu Santo es testificar que somos hijos de Dios. La primera evidencia es que nos guía a la santidad. La segunda evidencia es que nos lleva del miedo a la confianza a Dios. ¿Qué implicaciones podemos tener de este texto? Primero, recuerda esto: tú eres un hijo de Dios antes que un siervo. Eres hijo antes que siervo. Mucha gente se ve a sí mismo como siervo de Dios y trabajan duro para Dios, está bien, pero nunca olvides que antes de ser un siervo de Dios eres un hijo de Dios. Recuerda la parábola del hijo pródigo: Padre, no soy digno de que me recibas como tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No, tú eres hijo antes que mi siervo. Traigan el anillo, matemos el becerro más gordo, porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. Sigues siendo mi hijo. Somos hijos antes que siervos, hermanos. 2, ¿dónde estás buscando certeza de tu identidad como hijo? ¿Dónde estás buscando certeza? ¿En las fotos? ¿En las fotos a ver si yo me parezco a esta familia? ¿En los papeles legales?
¿Dónde estás buscando certeza de que eres hijo de Dios? ¿Sabes una cosa de hecho? ¿Quién te asegura a ti de que tú eres hijo de tu papá y de tu mamá? Yo le pregunto a Martín, Martín, ¿tú eres mi hijo? Sí. ¿Cómo lo sabes? Y él se queda pensando porque no tiene la capacidad para responder una pregunta como es, ¿verdad? Pero es verdad. Nuestros hijos no pueden dar fe completa de que son nuestros hijos. Ellos no tenían conciencia cuando nacieron ni cuando los hicimos. Nosotros sí podemos recordar, claro, es que te hicimos, ¿verdad? Hicimos la prueba, mamá estaba embarazada y eres nuestro hijo. Quienes pueden dar testimonio y evidencia de que somos hijos son nuestros padres, no nosotros mismos. De la misma manera tenemos que vivir eso, porque tú puedes estar buscando tu identidad como hijo de Dios en tu rendimiento, en la comparación. Ay, es que yo no soy tan bueno como mi vecina. Ay, es que esa hermana en la iglesia, esa líder, ay, cómo ora. Ella sí es hija. No. Si mi hermano buscara evidencias de ser hijo de mis papás en los parecidos conmigo, estaría llevado, ¿verdad? Porque por ningún lado. Pero no, el Espíritu Santo es el que le da certeza. Y cuando tú dudes de si eres hijo de Dios, Dios te va a responder dentro de ti, sí. El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que lo eres. Y si tal vez tú has venido esta mañana con esa duda, hoy Dios te está diciendo, sí, eres mi hijo, eres mi hijo. Si estás odiando lo que yo odio, si amas lo que yo amo, entonces eso es una muestra de que sí. Si ya no vives en miedo y en confianza, sino en confianza, es muestra de que sí. Tercero, y con esto terminamos. ¿Vives bajo la seguridad de un hijo o el temor de un esclavo? ¿Cómo vives tú en tu vida cristiana? Y déjame darte algunas opciones. Cuando estás en el desierto o en la prueba, ¿vives como un hijo confiado o como un esclavo preso del temor? ¿Vives en confianza o vives en miedo cuando estás en una prueba? Si vives en confianza, vas a decir, bueno, yo estoy en prueba y la Biblia dice que Dios disciplina y ama a los que ama, Él disciplina, ¿verdad? Y si Dios me está disciplinando es una muestra de que Él me ama y no me va a destruir, porque Dios disciplina a aquellos que tiene por hijos. Eso es un hijo confiado. Pero si vives en el temor, entonces vas a decir, Dios me está castigando porque yo no oré ayer o no fui el domingo a la iglesia. O claro, yo hice este pecado y entonces me está castigando. Dios ya se olvidó de mí, ya su misericordia se acabó para mí. ¿Cómo vives en medio de tu desierto y de tu prueba? ¿Como hijo confiado o como esclavo preso del miedo? 2, cuando caes en la tentación, ¿vuelves como un hijo cuando se equivoca con su padre y le pide perdón? ¿Te arrepientes y le pides perdón? ¿O huyes de Dios y cuando pecas y caes en la tentación lo primero que haces es huyes? No vas a la iglesia, ya no oras, no hablas con Dios porque tienes miedo. Cuando las cosas vas bien, ¿cómo vives? Si todo en tu vida va bien, el trabajo, la familia, ¿vives como un hijo confiado o como un esclavo temeroso cuando te va bien? Si cuando te va bien puedes disfrutar de los bienes que te ha dado el Padre, pero todavía lo que más disfrutas es al Padre, entonces estás viviendo como un hijo. ¿Se imaginan lo doloroso que sería pensar eso? Que Martín solamente piense o mis hijos solamente piensen que son mis hijos porque disfrutan de mis cosas y que terminen amando lo que yo tengo, lo que yo les puedo dar y no amándome a mí. Soy hijo cuando disfruto lo que Dios me ha dado, pero cuando lo que más disfruto es a Él. Pero soy esclavo cuando vivo en medio de esas bendiciones temiendo en que cualquier momento las puedo perder, o pensando de que si me está yendo bien es porque estoy mal, algo debo estar haciendo mal porque me está yendo bien, y vives en medio del miedo y del temor. Mis hermanos, nosotros en Cristo hemos pasado del miedo a la confianza y ya Dios no está en contra tuya, está contigo. ¿Puedes creer eso?